Hola, hola, bienvenidos al canal. Hoy les traigo el tutorial de estos copos de nieve. Este lo hice en plateado, que es este metálico. Dice estambre acrílico metálico. Lo hice así, pero ahorita les voy a enseñar el tutorial con el color blanco. Y vamos a hacer este copo de nieve. Está muy bonito para la decoración de nuestro pino o para la decoración de nuestra casa. Están muy bonitos. Bueno, comenzamos con el tutorial. Bueno, para hacer nuestro copo de nieve voy a estar utilizando hilo color blanco y el gancho. Perdón. Bueno, este lo hice con el gancho número 5. Ahí dice gancho número 5. Y ahora este lo voy a hacer con 2.5. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer un aro mágico y vamos a subir 3 cadenitas. En el arito mágico vamos a hacer puntos altos, contando las cadenitas vamos a hacer en total 18 puntos altos. Bueno, aquí ya completé mis 18 puntos altos. Voy a cerrar mi aro con nuestro círculo, que quede bien cerradito, y vamos a unir en la tercera cadenita así. Voy a hacer una cadenita para cerrar bien el círculo. Bueno, aquí ya terminé de cerrar mi círculo. Ahora hice una cadenita, en total vamos a hacer 9 cadenitas. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora tenemos aquí donde iniciamos las cadenitas, el primer punto. Vamos a dejar 1, 2 y en el tercer punto alto vamos a cerrarlo con punto bajo. Así. Ahora vamos a hacer nuevamente 9 cadenitas. 6, 7, 8, 9. Y nuevamente vamos a contar 1, 2 y en el tercer punto alto vamos a hacer punto bajo. Y así vamos a ir formando nuestros picos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contamos nuevamente, tenemos aquí donde lo iniciamos, dejamos 1, 2 y en el tercero hacemos punto bajo. Y en total vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos de nuestra estrella. Y aquí yo ya tengo formado mis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora este lo vamos a cerrar donde lo iniciamos con un punto deslizado. Así. Bueno, ahora ya que tenemos nuestros 6 picos, vamos a hacer aquí puntos bajos. Bueno, continuamos. Pasamos a las cadenitas y vamos a hacer un punto bajo
Vamos a hacer en total 11 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Aquí ya tenemos nuestros 11 puntos bajos en las cadenitas. Aquí donde íbamos haciendo, donde íbamos cerrando nuestras cadenitas, también vamos a hacer uno. Así. Ahora pasamos a las cadenitas y nuevamente vamos a hacer 11 puntos bajos. Nueve, 10, 11. Y aquí donde tenemos, donde fuimos haciendo de las cadenitas el punto bajo, también ahí vamos a hacer uno. Así. Y así nos tienen que ir quedando nuestros piquitos ya rellenados. Bueno, voy a terminarlos y regreso. Bueno, aquí ya terminé yo de rellenar mis cadenitas. Ahora vamos a cerrar el punto. Aquí donde iniciamos con punto deslizado. Así. Ahora vamos a pasar en las cadenitas, vamos a subir 6 puntos con punto deslizado. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a quedar a la mitad de un pico de nuestra estrella. Ahora aquí vamos a hacer 11 cadenitas. 3, 4, 5, 10, 11. Ahora aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6, en el punto 6, vamos a cerrar nuestra cadenita con punto bajo. Así. Nuevamente vamos a hacer 11 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y en el punto 6 pasamos con punto bajo. Así. Y así vamos a ir formando nuestros siguientes picos de nuestra estrella. Bueno, aquí ya terminé de hacer todas mis cadenitas. Ahora vamos a cerrar donde iniciamos la primera con punto deslizado. Así. Y aquí ya tenemos cerrada nuestra base para nuestra estrella. No, nuestro copo de nieve. Bueno, pasamos a las cadenitas y hacemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8 punto, en el punto 8 vamos a empezar a hacerle los piquitos estos. Vamos a subir 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenitas. Y aquí mismo en el punto vamos a unirlo con punto deslizado. Así. Ahora subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenitas. Y nuevamente aquí mismo donde cerramos el primer pico, cerramos el segundo. Ahora sí vamos a hacer 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y lo cerramos aquí mismo. Los 3 piquitos van a ir en el mismo punto en el 8. Ahora vamos a continuar con 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Y aquí mismo donde hicimos el punto de la unión de las cadenitas, ahí vamos a hacer un punto. Así. Ahora aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y aquí mismo formamos un pico con punto deslizado. Así. Y ya seguimos con 8 puntos bajos. Miren, y así ya nos van quedando nuestros picos de nuestro copo de nieve. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer estos picos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenitas. Y aquí en el mismo punto lo vamos a hacer con punto deslizado. Ahora subimos 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí mismo en el mismo punto con punto deslizado. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. 9 cadenitas y punto deslizado para cerrarlo. Ahora continuamos con 7 puntos. Y hacemos uno aquí. Y aquí vamos a subir 4 cadenitas. Y vamos a hacer aquí donde salen las 2 cadenitas del punto que hicimos, vamos a pasar el gancho así y lo vamos a hacer con punto deslizado. Y aquí ya tenemos nuestro piquito. Y así lo vamos a ir trabajando para ir formando nuestros copitos de nieve. Bueno, ya les voy a explicar en esta vuelta, cuando llegue a esta vuelta para dejarle aquí para colgarle, aquí hicimos 11 puntos, pero ya cuando le voy a hacer para que lo pueda yo colgar, le hice 15 puntos de cadenitas. En vez de 11, le aumenté 3 más.
perdón, 4 puntos más para que de aquí lo pueda yo colgar. Bueno, voy a avanzar y les explico. Bueno, aquí como ya casi voy a terminar de cerrar mis vueltas, mis copitos de nieve, aquí en esta vuelta, en esta parte yo le voy a dejar para poderla colgar. Aquí vamos haciendo 11 puntos. Ahora para colgarla yo le voy a dar 15 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos de cadenitas. Y la voy a unir con punto deslizado. Y ahora sí voy a seguir con mis 9 puntos. 8, 9 cadenitas. Y ya lo deslizo para cerrarlo. Y ya continúo con mis 7 puntos. Y pues este ya está más grande que los demás porque ya de aquí es donde lo vamos a colgar en nuestro pino. Por eso lo dejé un poquito más larguito para que se pueda colgar porque los otros están muy chiquitos. Bueno, ustedes también si lo quieren dejar así, lo pueden dejar y ya lo pueden colgar aquí. Yo lo voy a dejar un poquito más larguito para poderlo colgar. Bueno, voy a terminar mi último pico y ya regreso. Bueno, y aquí ya voy a cerrar. Aquí vamos a hacer el punto, un punto bajo. Y aquí vamos a hacer el último piquito que nos falta. Y lo cerramos en el primer punto donde lo iniciamos con un punto deslizado. Hacemos una cadenita y cortamos. Y pues ya aquí ya tenemos nuestro copito de nieve terminado. Bueno, voy a rematar el hilo y regreso. Y bueno, pues ya aquí ya tenemos terminado ya nuestro copito de nieve, nuestro copo de nieve. Quedó muy bonito, están muy bonitos. También en el plateado, pues también me gustó cómo quedó. También quedó bonito. Hay muchas maneras de, si tienen el color gris, lo pueden hacer así. Color gris, perdón. Y si les gusta así en blanco, pues también lo pueden realizar así en blanco. Bueno, pues puse esta caja de fondo porque pues mi pared es toda blanca y no se aprecia mucho. Ya con esta ya se aprecia un poquito más. Y la puse en mi pinito que tengo aquí. Y se ven muy bonitas. Aquí está la blanca que ya se aprecia un poquito más. Y pues así quedaron. Están muy bonitas. Espero que les guste y las realicen. Y bueno, pues espero que les guste el tutorial. Está muy sencillo de realizar y quedan muy bonitos nuestros copos de nieve. Bueno, pues hasta aquí les dejo el tutorial. Yo me despido. Nos vemos en un próximo video. Adiós.